Empezaremos con las preguntas que están etiquetadas de 4 a 5. Ay, Por, pidos, profesor. profesor. Primero hay que presentarnos porque hay nuevos y nuevas estudiantes que no estaban hace ratito. Ah, sí, espérame, pues doy instrucciones y luego Ay, ya nos perdón, perdón. presentamos. Y posteriormente seguiremos con las de 5 a 6. Un caso muy remoto de que logremos acabar con las preguntas antes de las 5 de la tarde. Pues abriremos el micrófono para que puedan poner sobre la mesa cualquier duda que les esté surgiendo. Ahora sí, van las presentaciones. Soy el maestro Gustavo Ramírez. Soy licenciado en psicología por la FES y maestro en psicología con residencia en terapia familiar, igual por la FES. Soy profesor del SUAYED en el área de necesidades educativas especiales. Y el ámbito que, digámoslo así, me mueve más o que es de mi mayor interés es la psicología clínica y los temas de género. Son dos áreas de la psicología que me llaman mucho la atención y bueno, actualmente forma parte del programa de igualdad de género que los del Plan 2023 deberán estar tomando al inicio. Y ahorita creo que no tenemos a nadie de Plan 2023, pero por si hubiera alguien. Em, y profesora Bárbara. Bueno, pues yo soy la profesora Bárbara. Por aquí veo algunas que son de mi grupo. Bueno, mis grupos, porque eso es una sesión intergrupal. Mi principal interés siempre es, bueno, trabajo en el SOAYED desde el área sobre todo educativa y de educación especial. He tenido más experiencia desde la educativa y de lo que más me interesa también tiene que ver, al igual que con el profesor Gustavo, con la psicología clínica y también desde la perspectiva de género. Aunque creo que como en últimos años me he decantado más por la psicología educativa. Bueno, no sé si por aquí haya alguno que sea estudiante, ya sea del profesor Efraín, perdón, o de la profesora Brenda. El profesor Efraín tuvo un compromiso y entonces no va a poder estar en esta segunda parte. Y la profesora Brenda tiene problemas en su colonia de la luz. Se fue la luz, entonces, pues hace ratito pudo conectarse desde, o sea, lejos de su casa, pero en una, ¿cómo se llama? Eh, conexión pública y pues ya nos pudo acompañar, pero parece ser que ahorita va a estar un poquito más complicada, tal vez no nos acompañe o si se integra será más tarde, pero que sepan que las preguntas que dejaron también procuraremos darle respuesta pues en esta pequeña sección, ¿no? Listo. Ok, iniciamos la lectura de preguntas. Eh, la Ay, primera pregunta es una pregunta de les recordamos, aquí no se van a responder eh, cosas, o sea, no les vamos a facilitar la tarea y tampoco vamos a responder cosas administrativas, ¿no? La primera pregunta es una pregunta administrativa, si esta era la segunda o tercera sesión. Luego tenemos una pregunta sobre si el proceso de reinscripción es presencial, en cuyo caso les recomendamos se comuniquen con la coordinación para que puedan obtener ayuda. Eh, la siguiente pregunta eh, la realiza alguien de mis alumnos preguntando sobre un artículo y la idea es que los busquen ustedes, no hay una guía para buscarlos. Y seguimos eh, con la primera pregunta que sería, ¿cuáles fueron los cambios en el sistema nervioso en la especie humana? ¿Cuáles fueron nuestros cambios en el sistema nervioso?
Es una pregunta amplia, o sea, podemos hacer todo un diplomado de eso, pero básicamente eh, nos dividimos de los reptiles bueno, no, la primera división que tuvimos fue de los reptiles, aunque este, mantuvimos, digamos, el tronco generado y presente también en los reptiles, que básicamente a lo que nos ayuda es a seguir respirando y no morirnos. Se dedican a funciones más bien no voluntarias. Después está la parte primate, en la cual está como todas nuestras funciones emocionales y como última distinción que tenemos es haber desarrollado una corteza prefrontal o haber desarrollado el neocórtex, que nos ha permitido desarrollar el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, el lenguaje y sobre todo ay, ¿cómo se llama esta cosa? El discernimiento del bien y el mal, ¿no? O la toma de decisiones consciente. Básicamente esas han sido las diferencias y bueno, que nuestro cerebro tuvo que acostumbrarse a, a tenernos de manera bípeda y no cuadrúpedos como la mayoría de los animales. No sé si la profesora Bárbara tenga ganas de avanzar o ahondar más en ese punto. No, creo que es bastante general. O creo que más bien la pregunta sería si con esto queda respondida la pregunta. Digo, obviamente esta pregunta creo que nos hubiera podido apoyar muchísimo más la profesora, a lo mejor más específica la profesora Brenda, porque bueno, ella se especializa todo en esta área de neuropsicología, ¿no? Pero creo que en general, a mi entender, está bastante bien la respuesta del profesor Gustavo. Pero no sé si respondió su pregunta. La persona que hace la pregunta no está presente en la sesión. Ah, qué mal. Sí, Bueno, esperemos que si no, puede dejar creo que es una estudiante o un estudiante, no sé, de la profesora Brenda. Entonces, tal vez cuando vea la grabación pueda decir si se respondió o no y ya la profesora podría ampliar. efectivamente. La siguiente pregunta es ¿cómo puede desarrollarse el psicólogo en la investigación? Pues, digámoslo así, la carrera, la carrera en el área de investigación es una carrera larga, no es algo que se pueda, o sea, se puede empezar de una vez durante la licenciatura, pero no es algo que sales y te puedes dedicar a la investigación automáticamente o de golpe. Más bien la investigación es un ámbito de la psicología que en México requiere muchos, muchos, muchos pasos. Primeramente, recomendaría dedicarle un tiempo de la licenciatura a buscar un grupo de investigación. ¿Por qué? Porque la investigación en psicología no es un trabajo en solitario. No es como que puedas estar tú en tu cubículo sacándote investigación para ti mismo y solo publicando para ti mismo. Bueno, de que se puede, pero eso hace la carrera muy pesada, ¿no? En la FES y en muchas universidades ya hay muchos grupos de investigación. Se pueden acercar a cualquiera de ellos a preguntar si necesitan un becario, alguien que ayude con los datos, gráficas y así. Eh, Probablemente requerirán tener estudios más profundos de SPSS y de Atlas T. ¿Por qué? Porque son dos tipos de gestores de datos muy útiles y muy usados, ¿no? Para la cuantitativa es súper ocupado
SPSS, sobre todo cuando se están trabajando con datos masivos. Y para investigación cualitativa está Atlasti. Y esto es durante la carrera, ¿no? Ya que se titulan como licenciados en psicología. Obviamente, terminando la licenciatura, pues no habría que quitar el pie del grupo de investigación en el que uno ya se encuentra. Más bien habría que ver la manera de, a la brevedad posible, entrar a un posgrado, ya sea a una maestría o a un doctorado. Las maestrías de la UNAM son profesionalizantes, por lo tanto, casi no van a desarrollar habilidades de investigación, o más bien, el centro de la formación no es la investigación. Sin embargo, te dan elementos importantes para poder desarrollar investigación y sobre todo te permite conocer el ámbito del posgrado, ¿no? Una cosa es la licenciatura donde son 25, 30, 40 alumnos en un salón y otra cosa es el ritmo y la vida de un posgrado donde son 5, 12 por generación, ¿no? Los posgrados de la UNAM. Cada programa, o sea, la residencia en terapia familiar de la FES acepta de 6 a 12 por generación. Medicina conductual igual de 6 a 12 y así. Este, ya habiéndose titulado de este grado, pueden optar por el doctorado o el doctorado directo. Este, y el doctorado sí es centrado en la investigación. Ahí tú tienes que presentar un proyecto de investigación, justificar por qué es importante, no demasiado, porque pues ya dentro del posgrado, dentro del doctorado, pues ya vas a desarrollar las habilidades para hacer investigación a largo plazo. Em, Obviamente, dentro de la UNAM se presentan tres exámenes, que son el examen general de conocimientos, que eso es estadística pura y dura. eh, el de conocimientos del área, que en maestría te lo dan después de haber dado, bueno, lo aplican después de haber presentado bueno, de haber recibido una calificación aprobatoria del general de conocimientos y en doctorado te lo aplican la misma semana del general de conocimientos. Y una entrevista en donde básicamente tienes que decir por qué quieres estudiar ese posgrado. Si están interesados en la investigación, pues básicamente el argumento es, me interesa la investigación, me quiero dedicar a la investigación, quiero rascarle por ahí. Durante todo este lapso es buena idea ir publicando, ir viendo publicación, ir haciendo investigaciones con los elementos que tengan y empezar a publicarlos en pequeñas revistas para ir haciendo nombre. Habiendo terminado la maestría y el doctorado, entonces pueden optar, bueno, en el trayecto consíganse una plaza de docencia en una universidad, aunque sean poquitas horas, y ya posteriormente pueden optar por conseguir una plaza de SNI, ¿no? Hay cuatro niveles de SNI. El más bajito, pues básicamente es publiquen una cosa al año y ya con eso. Y pues básicamente es el camino de la investigación, ir ahondar, irnos especializando en el área de investigación, conseguir una plaza de docencia y publicar y obviamente inscribirse al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Para qué? Para que haya un sobresueldo. Porque estar en el Sistema Nacional de Investigadores, aparte de ser un elemento emérito o ser un elemento de ponerle estrellitas a tu nombre, también implica un sobresalario del cual se encarga el Estado. Básicamente ese es el camino de la investigación. No sé si haya alguna duda con respecto al caminito que acabo de explicar. Es un camino largo, sin duda. Sí. Y, y ya, eh, ya no hay más preguntas para este momento.
Entonces, no sé si alguno de los aquí presentes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud que tenga ganas de que le respondamos del ámbito educativo, de las necesidades educativas especiales o VAPS, o de el ámbito clínico. ¿Alguna duda, pregunta, situación que después de lo que les contamos les hayan llamado la atención? Mm, si les quedó claro, hubo poquitas preguntas para este primer segmento de estas 2 horas. Nada, ningún comentario. ¿No? ¿Nada? Todos tienen... ¿Algún tema, por ejemplo, que les interese de la investigación? Si es que está la persona que preguntó. Esa creo que era una pregunta que respondimos en el primer eh, segmento, que me parece que ahí fue donde se puso. Pero bueno, leo la pregunta. Em, Ay, Dios, dice, ¿cuál es el papel de la inclusión y la integración en la educación de niños con discapacidades y cómo se puede fomentar un entorno más inclusivo, perdón, en las escuelas? Y hace ratito yo les explicaba que la inclusión y la integración responde a modelos de intervención diferentes. La inclusión es el modelo más actual, la integración es el modelo con el que veníamos trabajando y que de hecho les decía yo en la primera parte de esta sesión que era pues con lo que todavía trabajamos en el programa desde la educación especial, pero como tal, el actual es el modelo de inclusión en el que ya no se habla em, de necesidades educativas especiales, sino más bien hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación social. Cambia el foco, o sea, la diferencia entre una y otra es que en el modelo de integración, es el sujeto quien tiene que adaptarse a la sociedad, ¿no? Tiene que ser él o ella quien eh, pueda movilizar sus recursos para eh, acercarse lo más posible a la norma. Y en la parte de la integración, perdón, de la inclusión, es al revés, cambia el foco. Es entonces ahora la sociedad quien, los sistemas, hay instituciones, quienes tienen que modificar el entorno para que la persona pueda ser incluida. Y pues en esta parte de qué haría falta era algo cómo podríamos fomentar más esta inclusión, era algo de lo que hablábamos en la primera sesión. Bueno, en la primera parte de estas sesiones intergrupales, y decíamos que es algo que hace mucha falta, sin lugar a dudas, es la formación, ¿no? La formación tanto de psicólogos o psicólogas como de todas las personas, o sea, de todos estos profesionales que tienen que ver algo con la educación especial, ya sea, por ejemplo, docentes de aula regular, maestros o maestras de educación especial, aparte de las y los terapeutas, porque es como un trabajo siempre multidisciplinar desde la educación especial. O sea, está el ámbito educativo, el ámbito que se le forma para la vida y la parte pues de la familia, ¿no? Que también es algo con lo que trabajamos quienes trabajamos en el área de educación especial. No sé si el profesor Gustavo quisiera agregar algo que se me esté olvidando de ahí, de lo que hablamos hace un ratito. No, me parece que haces un muy buen resumen. Eh,
Solo sumaría que, am, que un gran bloqueo para los procesos de inclusión en México tiene que ver con el tema operativo. No hay no existe la infraestructura administrativa para que eso suceda. No existe por el momento, esperemos que pronto eso suceda. Eh, y también hay hay profesores que ya, lo que pasó durante algún tiempo en México es que cualquiera podía hacer carrera docente, ¿no? No Ujú. necesariamente eran docentes, sino un matemático que se metía de docente y hacía una nivelación y ahí está listo, y ahí está el punto, ¿no? Y entonces, ahorita son un gran bloqueo para este tipo de cambios porque no están preparados para observar, para identificar las necesidades educativas especiales o las barreras para el aprendizaje y la participación social, y tampoco dejan que entre alguien a criticar, entre comillas, su manera de dar clase. ¿No? Porque sus maneras de dar clases son más bien ritualísticas, del tipo de todos los años hago lo mismo para obtener los mismos resultados y no lo voy a cambiar, porque el ritual podría salir mal, ¿no? Un poquito al estilo de un ritual religioso. Todo el año es un ritual religioso y entonces si algo muevo, se va a descomponer. Y eso complica mucho la inclusión o bueno, ha facilitado el modelo reintegrativo, pero ya que queremos pasar al inclusivo, pues complica muchísimo las cosas. Eso es como el único comentario que tendría. No sé, Jesús, si hemos sido lo suficientemente claros o te dejamos alguna laguna. Ah, ok. Jesús dice que hemos sido claros. Y luego Elizabeth nos dice, ¿nos podrían hablar un poco sobre la psicología organizacional y cuáles son sus funciones en el área laboral? Pues el área organizacional, primero, es un área que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Desde el principio no se llamaba organizacional, primero se llamaba psicología del trabajo, luego psicología laboral, luego se volvió psicología organizacional. La psicología del trabajo se centraba en averiguar, o sea, poner todo el conocimiento de la psicología en manos de empresas, ya sean públicas o privadas, para aumentar la productividad, ¿no? Era averiguar cuánto era el tiempo mínimo de descanso, cuánto era optimizar, ¿no? Una onda muy taylorista en el que no solo las piezas tenían que salir en cadena en el menor tiempo posible, sino también las personas tenían que entrar en esa maquinaria, ¿no? Era transformar al individuo en maquinaria y entonces la psicología laboral se centraba en eso, en poner servicios como reforzadores, castigos y programas de reforzamiento al servicio de las empresas para que los empleados trabajaran más rápido y con la mayor efectividad posible a costa, pues, de lo que fuera. Al tiempo, el discurso de las organizaciones cambia y la intención de la psicología organizacional cambia para empezar a insertarse en cualquier tipo de organización, ¿no? Retoma conceptos y temas de la psicología social eh, y se dedica pues básicamente a organizar y reorganizar organizaciones. ¿No? Y de aquí, y de este tipo de espacios salen conceptos como clima laboral, satisfacción en el trabajo. Es básicamente rescatar la experiencia de los individuos como parte de organizaciones y de las organizaciones en sí mismas como si fueran sujetos vivos, ¿no? Si fueran sujetos y sistemas vivos las organizaciones.
hay mucho trabajo desde la terapia familiar sistémica dentro de organizaciones o para reorganizar organizaciones. Incluso eh, hay aproximaciones que podríamos llamar como entre lo organizacional y lo educativo, porque hablan más como de la identidad de una escuela, de la organización cultural de la escuela y no tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿y cuáles son las funciones reales del psicólogo en el ámbito de las organizaciones? Pues tendríamos que centrarnos en perfilar puestos, en conocer cómo van los procedimientos dentro de una organización, conocer si hay un conflicto dentro de la organización, ya sea de manera vertical o de manera horizontal, identificar los elementos de conflicto y resolverlos, formar a los trabajadores no solo en habilidades duras. Yo pongo siempre el ejemplo de apretar tornillos en una mesa o coser 200 metros de tela de golpe, sino también en habilidades blandas de organización para poder llevar a cabo una interacción una interacción pacífica y tranquila mientras trabajan o estando en el trabajo. También nos tendríamos que dedicar a procesos de selección de personal, desde la perfilación, quién cubre los requisitos para poder cumplir esta tarea, ¿no? Tomar la tarea de la organización y decidir qué profesional puede solventarlo, siquiera si se necesita un profesional o alguien que solo tenga la prepa o la secundaria o un nivel técnico. Eh, pues sí, como perfilar quién es el candidato perfecto, hacer los procesos de selección, los procesos de evaluación, tanto entrevistas como pruebas psicométricas. También nos tendríamos que dedicar a todo el proceso de capacitación y entender, digamos, negociar un poquito con los de contabilidad la parte de sueldos y salarios, no en términos de cuánto dinero hay que pagar, sino de qué tan difícil es nuestro puesto. Los de contabilidad deciden dinero. Nosotros nada más les decimos, oye, este puesto es un puesto complicado, es un puesto alto, es un puesto denso, ¿no? O se requiere alguien muy especializado para poder realizar este trabajo. Por ejemplo, en los hospitales de Grupo Los Ángeles hay un tipo de robot de operación que se llama Da Vinci y que solo hay 6 en el país. Entonces, si se les muere o les renuncia un médico que sabe trabajar la Da Vinci, pues obviamente no le pueden pagar 10,000 pesos al mes al siguiente cirujano que sepa ocupar ese robot. Es muy pocas las personas que lo saben usar porque muy pocas personas los han tenido en las manos y por lo tanto el salario tendría que ser alto. Y esa es como la versión de Agárrate. los libros. ¿Mande? Ok. Esa es la versión de los libros de lo que es la psicología organizacional. Sin embargo, la psicología organizacional en México tiene el gran problema de que tienen a los psicólogos haciendo cosas que no son de los psicólogos. Mm, un psicólogo organizacional en México, o lo que van a encontrar regularmente en perfiles de LinkedIn, Indeed, OCC, etcétera, etcétera, es un puesto parecido a un administrador. Sí, sí se nos permite a veces trabajar en la parte de perfilar puestos y procesos de evaluación. Sin embargo, también se nos solicita tener habilidades ofimáticas del tipo de saber hacer una nómina en Excel y el manejo de varios tipos
varios tipos de programas contables. También se nos piden saber estándares de efectividad en el trabajo, que eso es trabajo de los administradores. También a veces se nos pide formulación de contratos o negociación de contratos, que eso no es parte de la psicología, es parte del derecho. Y en esa paradoja es la que se encuentran las personas que estudian organizacional, que cuando se forman y egresan, tienen formaciones muy claras de qué es lo que tiene que hacer el psicólogo organizacional en México. Sin embargo, cuando están en el campo laboral, se les solicitan habilidades y conocimientos que no son propios de la psicología. Eh, no sé si con esto fui claro, Elizabeth, o te dejé alguna laguna mental. No, sí está bien, muchas gracias. De nada. Veo que en las preguntas sí había una que nos saltamos, pero no sé si se confundió y la respondimos en el primer segmento, pero es, ¿cuál de todas las corrientes psicológicas han tenido mejores resultados en el tratamiento de los trastornos mentales? Ok, esa es una pregunta difícil de responder porque cada corriente o cada enfoque tiene sus propios términos de qué es el cambio o qué es la efectividad. Y también cuáles son los estándares válidos, ¿no? Si revisamos metaanálisis, sobre todo en bases de datos médicas o en bases de datos donde la visión positivista del mundo es predominante, entonces, pues la mejor es la cognitivo-conductual. Es la que ha tenido mayores escritos, mayor evidencia y mayor efectividad. Sin embargo, desde otras epistemologías, como podría ser la epistemología humanista existencial o la sistémica, han dado resultados de sus intervenciones, sin embargo, no responden en los mismos términos en los que lo hace lo cognitivo-conductual. Dentro de lo sistémico, para nosotros, bueno, yo soy terapeuta familiar sistémico, eh, nuestro enfoque es que haya algún cambio, pero ese cambio no necesariamente queda reflejado en pruebas psicométricas o no siempre es un cambio en pro del sistema económico político, ¿no? Por ejemplo, una intervención cognitivo-conductual para el manejo de la ansiedad podría enseñarle técnicas a la persona para bajar sus niveles de ansiedad, para poder tranquilizarse, para poder autorregularse. Y entonces en esos términos, pues enseñan una habilidad. Sin embargo, lo sistémico podría caminar para eso, para que haya un manejo de la ansiedad o incluso para que tome distancia del objeto ansiolítico. No se enseñó ninguna nueva habilidad, solo se tomaron decisiones sobre la vida. Entonces, en resumen, la respuesta sería que eh, que si nos ponemos positivistas, lo cognitivo-conductual ha dado mayor evidencia, pero que tenemos que poner en contexto cada enfoque psicoterapéutico para entender cuáles son los cambios dentro de sí mismo. Ahora también habría que poner sobre la mesa eh, que no importa que se han hecho estudios a lo largo de diferentes enfoques, entre ellos el psicoanálisis, lo humanista, lo sistémico, lo cognitivo-conductual y algunos enfoques psicocorporales. Y se ha encontrado que una de los elementos de mayor efectividad o que aumenta la efectividad del tratamiento no tiene que ver con el enfoque psicoterapéutico, que aproximadamente es el 20 a 25% de la efectividad o se le puede
atribuir del 20 al 25% de la efectividad, sino más bien tiene que ver con la relación terapéutica. Si hay una buena relación terapéutica, desde la mayoría de los enfoques puede haber un cambio. El detalle también tiene que ver con cuánto tiempo tardamos en hacer este cambio. Lo cognitivo-conductual, lo sistémico y lo humanista pueden hacer cambios a corto y mediano plazo, sin demasiado, sin demasiada inversión de recursos. Sin embargo, el psicoanálisis es un enfoque psicoterapéutico o lo psicodinámico también, que tarda mucho, ¿no? ¿Puede presentar cambios? Sí, pero los cambios que presenta tardan mucho tiempo en suceder, en términos de años o décadas. Y pues eso es muy poco útil para nuestro sistema y para la vida de cualquier persona, ¿no? Una persona que llega a solicitar que se le ayude con un problema, no va a esperar a que el problema se arregle en términos de años o décadas, ¿no? Preferirán siempre intervenciones más cortas. La cognitivo-conductual es una de las más cortas que conozco, que ahí sí la profesora Bárbara podrá echarle más flores al enfoque. Este, que tienen intervenciones de 0 a 12 sesiones. El enfoque sistémico se puede ir de corto a mediano plazo. La terapia breve, que puede ser centrada en resolución de problemas o centrada en soluciones, o incluso de sesión única, pues tienen intervenciones de 0 a 12 sesiones. eh, pero también hay intervenciones que tardan meses o incluso un año, no necesariamente porque se vean todas las semanas a la persona, sino porque a criterio del terapeuta o de la familia pueden no verse eh, durante 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Y entonces puede haber 12 sesiones en un año, 6 sesiones en un año, 4 sesiones en un año. Y en términos de la longitud del tiempo, pues sí, la terapia sistémica se tardó más, pero en términos de cuánto tiempo se invirtió, pues se invirtieron 4 o 5 sesiones. No sé si la profesora Bárbara tenga algo más que comentar. Yo diría que recordemos lo que decíamos hace un ratito, que el psicoanálisis no es psicología. Y en tema de si da resultados, pues la evidencia dice que en general no. Y incluso, por ejemplo, este tema de los trastornos mentales, aún dentro de la cognitivo-conductual, en las nuevas líneas de la clínica, incluso se cuestiona el tema de los trastornos mentales, ¿no? Es decir, el tema de las etiquetas, que es algo que siempre se ha hablado en psicología, ¿no? De que a veces justo los trastornos diagnosticados con el DCM, a veces puede, más que ser una ayuda, un estorbo, ¿no? Y les decía que en los nuevos como enfoques incluso se habla de que pues tal vez no son trastornos como tal, ¿no? Es simplemente la forma en la que, como entender justo que fue una forma en la que pudimos sobrevivir a nuestro contexto, ¿no? Y también, bueno, desde la cognitivo-conductual, como bien decía el profesor Gustavo, pues sí, es de las más rápidas, tomando en cuenta que se aprenden habilidades para trabajar con estos trastornos. Y también algo importante que hay que tomar en cuenta al hablar de trastornos mentales, sobre todo de trastornos mentales, voy a ponerlo de nuevo entre comillas, graves. Es importante también tener siempre como a la mano, si es que ustedes quieren dedicarse a la clínica, siempre su psiquiatra de confianza, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que sí tienen que ver con un desajuste a nivel biológico o que a veces necesitamos de esta cuestión del apoyo de psicofármacos para estabilizar a nivel biológico al usuario o usuaria en lo que se hace el trabajo psicológico, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en una persona que tiene ataques de ansiedad fuertes, recurrentes, pues la terapia no es que ya tienes una sesión y ya, listo, no es magia, no te curas,
no se te quita la ansiedad o no aprendes cómo trabajar con la ansiedad en una sesión. Es un trabajo que lleva un proceso, ¿no? Entonces, a veces necesitamos justo del apoyo de estos psicofármacos para que nos ayude a regular ese sistema nervioso de la persona en lo que trabajamos con todos estos desencadenantes de los que hablaba el profesor Gustavo, ¿no? Hablando en específico de la ansiedad, porque pues es el malestar actual, uno de los trastornos que más se presenta hoy en día, que llegan a la consulta, ¿no? A la clínica por estas cuestiones de ansiedad. Entonces también siempre es recomendable que tengan ahí, les digo, a su psiquiatra de confianza para que puedan, pues sí, derivar a sus usuarios o usuarias para que les apoye con esto, ¿no? Porque evidentemente nosotros pues no podemos medicarles porque necesitan N cantidad de estudios para que se les pueda administrar la dosis correcta. Eso sería como lo único que yo agregaría. No sé si así fue claro. Hemos sido claras, claros. Hemos dejado alguna duda. Ok, Jesús Ángel dice que ha estado todo muy claro. Entonces comenzamos a preparar o sea, en 4 minutos iniciamos las preguntas de 5 a 6. Haremos con las preguntas de este horario. Este, sí, vamos a continuar con las preguntas de este horario. En este horario tenemos, creo que el menor número de preguntas, pero igual son importantes. Em, Primeramente, nos preguntan cuáles son las mejores técnicas para un análisis de puesto eficaz. Profesora Bárbara, ¿gusta responder eso o me lo aviento yo? Le cedo la palabra porque el órgano es mi punto fuerte, verdaderamente. Ok, bueno. Eh, un análisis de puesto importante o un análisis de puesto eficaz tiene básicamente tres elementos. El primero tiene que ver con las necesidades de la organización. Y ese es con el que les va a llegar el jefe. Oye, necesitamos a alguien que haga esto, 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 esto y esto. O sea, les va a llegar con la lista de Navidad. Ya que tenemos esa lista de Navidad con todo lo que el jefe quiere, el gerente, el supervisor, coordinador o hasta el CEO, ya que tenemos toda esa lista de Navidad, nos vamos a ir a los perfiles profesiográficos. Hay textos que se llaman perfiles profesiográficos que básicamente nos dicen a qué se dedican cada una de las profesiones o cada una de bueno, cada una de las licenciaturas, maestrías o técnicos, a qué se dedican, qué habilidades deberían de tener en México. Es decir, que si revisamos los perfiles profesiográficos de España, pues otro gallo nos va a cantar. También como, como parte secundaria a los perfiles profesiográficos, podríamos revisar los perfiles de egreso de algunas universidades. Y si vamos encontrando lo que nos pidió el jefe, o vamos encontrando lo que solicitó, eh, entonces nos vamos a realizar
como una síntesis de ambos puntos, ¿no? Y el último elemento tiene que ver con el mercado, ¿no? En la industria, ¿cómo se llama ese puesto que estamos buscando? ¿Qué nombre le han puesto a lo largo de la industria en la actualidad? ¿Cómo le llaman a ese puesto específico que estamos buscando? ¿No? Porque puede que no, por ejemplo, una persona que se dedica que haya estudiado comunicación o marketing, perfecto, y con los estudios apropiados, podría ser un gestor de redes sociales. Y entonces nuestro análisis de puesto, eh, nuestro análisis de puesto puede llevar el que haya estudiado comunicación o marketing y que tenga estos estudios o que tenga estas habilidades. Y básicamente ese sería una manera de realizar un análisis de puesto importante o bien realizado. Ahora, también otra parte significativa que se sale de los libros, pero que tiene que ver con la práctica del día a día, tenemos que revisar cuánto se le paga en la industria a ese tipo de colaborador. ¿Por qué? Porque nuestro análisis de puesto también tiene que ver con si la empresa está dispuesta a pagar lo que cuesta ese tipo de trabajador. Por ejemplo, eh, en, en Mercado Libre, por ejemplo, en una empresa cualquiera, a un ingeniero en sistemas dedicado a la seguridad, se le pueden estar pagando entre 20 y 30,000 pesos, ¿no? Pensemos en la persona que se dedica a la ciberseguridad de la universidad, quizás se le pueden estar pagando entre 20 y 30. Pero Amazon, Mercado Libre, Rappi, Uber, a este mismo perfil profesiográfico le puede estar pagando entre 50 y 70,000 pesos. Entonces también nuestro análisis de puesto tendrá que contemplar cuánto se le está pagando en la industria a este tipo de colaborador. Espero haber sido claro y no solo haber entregado un burruño de cosas. La siguiente pregunta ya la habíamos contestado algo, ya la habíamos contestado antes, que es si es necesario cursar una maestría para ejercer la psicología. Eh, la respuesta es sí. Sí hay que estudiar un posgrado profesionalizante en el área clínica, ¿no? En el ámbito, más bien, en la licenciatura se les enseñan habilidades básicas como para insertarse en la clínica. Sin embargo, no están preparados para ser psicólogos clínicos o psicoterapeutas. Tienen más bien que estudiar algo extra que pues son formaciones en psicología clínica. La universidad, la UNAM, tiene de manera presencial terapia familiar, medicina conductual y neuropsicología. Bueno, eso en la FES Iztacala. Ya si tienen ganas de irse a Ciudad Universitaria, está la maestría en atención de adicciones y la maestría en atención de niños y adolescentes. Solo que ahí yo tengo mis sin embargos con esa maestría, porque esta es el psicoanálisis. Ah, claro, Entonces, pero estábamos es un hablando hace posgrado. ratito que el psicoanálisis no es psicología y tampoco es una pseudociencia, entonces me da no sé qué. Este, también, por ejemplo, si es que les decíamos hace ratito que no hay muchos posgrados de psicología clínica desde, por ejemplo, la cognitivo-conductual, al menos no en la UNAM. Los hay en algunas escuelas privadas, pero siempre es importante que chequen, uno, como el tema del temario, ¿no? Como qué van a ver, y si tienen práctica, porque eso es algo muy, muy importante cuando ustedes van a apenas incursionar en la parte clínica.
que tengan justamente un supervisor o supervisora, alguien que esté supervisando las horas clínicas o sus primeras horas clínicas, porque les va a brindar este apoyo, esta pericia que tal vez ustedes todavía no desarrollan en el tema, por ejemplo, del diagnóstico, de algunas intervenciones, etcétera. Y pues al ser primerizos o primerizas y estar trabajando con personas, que es lo más importante, pues hay que evitar en lo posible cometer esta diatrogenia, ¿no? Es decir, que por intentar ayudar a alguien, ¿no? Es decir, como dar la atención, podríamos estarles haciendo más mal que bien. Entonces, por eso es muy importante que chequen como si van a entrar a una escuela privada, a un posgrado de clínica, creo que en general de cualquiera, ¿no? Pero hablando de clínica, revisar esa parte, ¿no? Como qué van a ver, desde qué enfoque lo están dando y que tengan horas prácticas, es decir, que sí haya un momento en el que estén ustedes en contacto con usuarios o usuarias y si no, también algo con lo que pueden iniciar es estar al pendiente del PROSAP, que en PROSAP muchos de los cursos que al menos hay en intersemestral son de clínica, siempre desde el cognitivo conductual, o al menos la mayoría, no he visto como muchos desde otros enfoques, y algunos sí tienen pues práctica, aunque sea intergrupal, ¿no? Es decir, más bien intragrupal dentro de este grupo que se está formando. Algunos talleres también, que eso podría como ayudarles para, pues antes de que inicien como estos posgrados, estos cursos extras que hay que tomar, porque sí, definitivamente la licenciatura no nos es suficiente. Perdón, profesor Gustavo, no sé si le interrumpí. No, solo iba a sumar como mi conocimiento de las maestrías en terapia familiar de fuera de la UNAM. Está el ILEF, está Sencali, está Crisol, está el Centro de Crecimiento Personal y Familiar, y hay otro que está muy en el norte, al borde con los Estados Unidos, y en este momento no me estoy acordando. Y esto que dice la profesora Bárbara es súper importante, sobre todo para psicología clínica, que tengas, que tengas no solo que te supervisen a ti, sino ser parte de un equipo de supervisión. Ver cómo están resolviendo casos otros terapeutas te da un montón de tablas. Aparte de que potencializa tus propias horas de experiencia clínica, también ayuda un montón ver los casos de alguien más, ver cómo los resolverías tú, qué preguntarías tú, qué línea seguirías. Y una parte importante que decimos en terapia familiar es encontrar tu estilo de terapeuta. ¿Por qué? Y ese solo se consigue macheteándole y estando frente a personas con supervisión, ¿no? Porque una cosa es, quien quiera leer sobre la experiencia de estar dentro de la clínica como equipo de supervisión o como grupo externo que nada tiene que ver con la supervisión, pero centrar el caso, pueden leer Los tiempos del tiempo de Boscolo y Seshin. Que básicamente lo que dice es que tú cuando estás en el partido, cuando estás allá adentro, solo te interesas en averiguar cómo ayudarle al otro, pero siendo supervisado te enteras cómo le estás ayudando al otro, qué elementos estás ocupando, qué tipo de persona eres. Por ejemplo, yo me creía el más, tiendo a ser muy horizontal, muy equitativo con mis consultantes y así, pero cuando, pero cuando estuve en supervisión me dijeron, sí, sí eres muy así, a menos de que eh, a menos de que sea un problema como súper rápido de resolver. En ese caso dejas de ser el horizontal y dejas de ser el más pachamama y te vuelves el más instructivo y les dejas tareas y los cuadras. Y es algo que yo no me había dado cuenta hasta que estuve en supervisión, hasta que otras personas me dijeron, pues mira, si tú te crees que eres el más
abrazos y cariñitos, pero en realidad eres seco, ¿no? Y te das cuenta también de vicios, ¿no? Yo, por ejemplo, no sabía cerrar, antes de entrar a supervisiones, yo no sabía cerrar sesiones. Yo agarraba y les decía a los consultantes, bueno, ya se acabó la hora, cuídate, ahí nos vemos. Y pues obviamente todos los de allá, todos mis compañeros de supervisión me dijeron, oye, esto está raro, no lo deberías de hacer así, deberías de ser más amable, casi casi Sale, abrir. bye. ¿Eh? ¿Qué dijiste, Bárbara? Que cerrabas con un sale, bye. Ajá, probablemente así me despediré el día de hoy y se darán cuenta de que es un cortón bien feo. Pero en terapia despido de, bueno, ya vamos a cerrar y ahí le adorno en el camino para que no se sienta tan duro el cortón. Eh, ¿Qué debes de considerar? Y la siguiente pregunta es, ¿qué se debe de considerar al momento de elegir una línea de estudio? ¿Qué piensa usted, profesora Bárbara? No sé cómo en qué aspectos, supongo que lo seguían preguntando en la clínica, porque la primera pregunta al respecto fue, bueno, de esa persona desde la clínica, y yo creo que algo importante es considerar tus propias habilidades ya, ¿no? Porque cada uno de los enfoques, independientemente de cuál nos guste más, sí tiene cosas muy específicas del terapeuta, ¿no? Es decir, ciertas habilidades, ciertas cosas que algunos enfoques puntúan más o ponen más el foco en ciertas partes. eh, entonces también tu estilo personal, es decir, tú cómo eres como persona, qué cosas se te facilitan más, eso te podría ayudar mucho al momento de estar en la práctica, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría si estamos hablando de la clínica, porque pues esa pregunta es como bastante amplia. No sé si se estaban refiriendo justo a la clínica o era hacia otro lado la pregunta. Y también realmente conocer, es decir, antes de decantarte por alguna de las líneas, conocer al menos a grosso modo cada una de las opciones que tienes para ver no solamente cuál se puede amoldar más a tu estilo eh, personal de ser, sino también, o sea, a tu personalidad, a tu forma de ser, sino también es decir, que sea una línea que realmente te guste, ¿no? Que realmente te interese, porque, por ejemplo, si nos quedamos a lo mejor con lo que nos dicen aquí en la conductual, o sea, cada uno de los enfoques tiene sus alcances y sus limitaciones, pero a lo mejor justo a mí me gusta más el tema narrativo desde la terapia eso, narrativa, pues a lo mejor el cognitivo conductual, por mucho que me lo hayan enseñado más, tal vez no sea algo que me agrade al momento de ejercer. Entonces, tal vez se vería mejor como justo formarme desde la terapia narrativa y trabajar desde ese enfoque, ¿no? Desde ese muy particular estilo de terapia que es muy diferente al cognitivo conductual. Entonces, no sé si espero que la pregunta sea hacia allá porque no sé hacia dónde más podríamos dirigirla, tomando en cuenta que la pregunta anterior era clínica. No sé qué opina el profesor Gustavo. Estoy de acuerdo, o sea, si la pregunta era clínica, claro, tienes que ser muy honesto de tus habilidades de inicio, porque claro, toda habilidad se puede desarrollar, pero hay habilidades que te pueden ser más difíciles de desarrollar. Por ejemplo, eh, la cognitivo-conductual requiere pensar rápido. O sea, tiene tiempos estandarizados para conseguir determinados tipos de datos. Y por más que yo quisiera, yo vengo de una formación conductual, ¿no? Toda la licenciatura me la aventé en conductual. Eh, por más que hubiera querido ser un conductual, pues no me habría salido porque no soy pésimo manejando tiempos. Y soy muy malo como en esta cosa de mientras más me apuras, más se me olvidan las cosas y menos datos voy a sacar. Entonces, pues por ese sentido, lo cognitivo conductual no me funcionó.
Y también tendría que ver con cómo yo ya miraba el mundo. O sea, yo cuando me formo como clínico, yo ya iba pensando mucho en las familias y en los contextos y en mirar al otro, no en términos de las habilidades que le faltaban, sino en términos de las complicaciones que tenía en su ambiente para desarrollar determinadas habilidades o posturas. Entonces, eso va mucho en concomitancia con lo sistémico, y pues terminé de sistémico. Eh, Ahora que si nos estamos refiriendo a términos de investigación, en el área investigativa, pues es un tema que te mueva, un tema que te interese y no tiene que ser eterno. Puede interesarte ahorita, los siguientes 2 años, 3, 4, 10 quizás, pero no necesita ser eterno ese interés. Por ejemplo, cuando yo salí de la licenciatura, ya estaba muy interesado en Escuela para Padres como modelo de intervención. Muy interesado en cómo funcionaba, a dónde iba, qué se había hecho, qué no se había hecho. Por azares del destino y un poco de nepotismo, no puedo seguirme desarrollando en el ámbito de la escuela para padres. Y me doy cuenta de muchos errores que tiene y lo dejo, o sea, y pierdo el interés. Y entonces empiezo a interesarme por temas de género. Y me fui como por esa línea y investigar cosas de género como muy generales. Y después entró a la licenciatura, entró a la maestría, y en la maestría yo seguía como ahí coqueteándole a escuela para padres, pero también a temas de género y a la terapia con perspectiva de género, producto de aquí de la profesora Bárbara que me tuvo algún tiempo como alumno. Ujú. Este, y entonces empiezo a desarrollar como ese interés en particular y, y entro al doctorado con esa intención de la categoría género y diversidad sexual en la psicoterapia. Y ahorita estando metido pues no sé si en embrollos, pero como epistemológicamente no sé cómo definir género. Y eso va a cambiar, o sea, en la investigación vas cambiando la manera en la que miras el fenómeno. Obviamente cuando ya agarras un protocolo de investigación, cuando haces el protocolo, defines un punto, aunque tú estés viajando por interestelar, Ujú. tú defines un punto, una línea de pensamiento, terminas el trabajo con esa línea de pensamiento y ya después puedes cambiar cuantas veces quieras de línea de pensamiento. Eh, Posteriormente, bueno, habiendo resuelto eso, pues esas son todas las preguntas para este bloque. No sé si tengan ustedes otras preguntas. Ah, bueno, había una acá arriba, ya me En acordé. el chat, ¿no? Sí. Que lo que dice es cómo se puede abordar el tema a nivel gubernamental de que están retirando el servicio de USAER y UDEI. Me sorprendí al ver que en la mayoría de las escuelas se conocía que hace 2 años sí tenían ese servicio, ya no lo tienen y no saben para cuándo manden a alguien. Podría intervenir el psicólogo a través de una investigación demostrando la importancia de que se envíe a alguien. Claro, el área de investigación podría sustentar un montón de datos y presentarlos gubernamentalmente, aunque regularmente el gobierno no hace mucho caso de las investigaciones, pocas son las investigaciones que terminan volviéndose intervenciones gubernamentales. Eh, pero claro que se puede investigar y se puede poner sobre la mesa una cantidad de datos de cómo ha impactado el programa. Y también tiene que ver con temas de presupuestos, ¿no? No siempre el tema es que no haya, sino no hay con qué. O, o también habría que poner sobre la mesa que para entrar a la SEP, pues no es como que hoy sale la convocatoria, pasado mañana es la entrevista y regresando de Semana Santa tienes un grupo, ¿no? Las convocatorias son largas, tediosas, con muchos exámenes.
Y hay veces que, pues aunque hubiera muchos psicólogos dedicados a las NES, pues no cubren los estándares que pide gobierno para que entres a, no cubren las reglamentaciones gubernamentales, o sea, no saben suficiente de ley como para entrar a trabajar en una escuela y por lo tanto no se les acepta y no porque no sean capaces de trabajar en el área, en lo que tiene que ver con el área, sino por lo que tiene, por lo legal y protocolar de trabajar dentro de instituciones educativas de nivel básico. No sé si la profesora Bárbara, que tiene más experiencia siendo maeta, pueda, Ujú. pueda aumentar esta idea. Creo que también este tema de, no solamente con el área, bueno, con el tema del presupuesto, sino también responde a que realmente no hay muchos ni muchas profesionales, ya sea de la psicología o de maestras y maestros de educación especial. Es decir, faltan personas que puedan insertarse en esos campos, ¿no? O sea, de por sí hay poco presupuesto para el área de educación especial, ¿no? Ya sea USAER o sea UDI. O sea, que de hecho, en teoría, UDI debería de estar a nivel nacional, no solamente en la Ciudad de México. Pero si ustedes le han echado un ojo al modelo de la UDI, pues implicaba que hubiera una maestra o un maestro de educación especial, es decir, que vienen de la normal de educación especial, que hubiera una trabajadora social, una o un psicólogo, y ahí ya tan solo tenemos tres figuras, ¿no? Que a veces, les digo, no da, es decir, no hay personal suficiente para que se cumplan esas tres figuras que ponía en el manual de la UDI, y tampoco, o sea, les digo, aunque las hubiera, a veces no hay plazas, o sea, no hay con qué pagarles, no hay con qué tenerlas. Y entonces a veces teníamos justamente docentes de educación especial que literalmente era para toda una zona, ¿no? En el lugar donde yo trabajaba, había nada más una profesora, bueno, en este era un profesor más bien de comunicación que enseñaba LSM, era un profesor, bueno, es todavía un profesor sordo, que atendía a toda la zona, y creo que eran como 10 15 escuelas, entonces pues era complicado dar atención, ¿no? Y en una de las escuelas, esa era si era pública, sí había una profesora de UDI, pero no en todas las escuelas había, por esto que les digo de que falta personal, y a veces aunque hubiera personal, no siempre hay plazas. Entonces es un poco como de la infraestructura y a nivel de administración, ¿no? De presupuestos, etcétera, pero también a nivel de que no hay gente que esté como formada en educación especial, y también eh, tiene que ver con estos nuevos modelos de educación que confunden un poco el tema de la inclusión, que era algo que hablábamos hace un ratito, el tema de la inclusión es decir, confunden que la inclusión es como, se quedan como en este modelo integrativo, ¿no? Es decir, les metemos a todos y a todas en el aula regular, y entonces ya no es necesaria la parte de UDI o de los CAMS, porque en algún momento también se ha planteado que se van a quitar los CAMS eh, por este modelo de inclusión, pero mal entendido, porque lo decíamos hace ratito, hay algunas veces donde la inclusión total es posible a nivel de aula regular, y otras en donde la inclusión tiene que ser más a nivel de inserción social, porque a nivel educativo sí se necesita que haya docentes especializados o especializadas en eso, ¿no? En las VAPs en específico con las que se está trabajando en los camps. No sé si esto responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Ya me dejó un poquito más clara la idea. Es que sí me sorprendí que pues nos tocaba hacer prácticas de la materia de educativa y pues en ninguna escuela encontraba que hubiera servicio de USAER o de UDI. Y me decían los directores que pues realmente tiene muchísimo tiempo que se los quitaron y no tiene ni para cuándo les vuelvan a mandar.
Y muchas veces te digo que tiene que ver con estos dos factores, pero la mayoría es porque, o al menos lo que yo más he visto, independientemente de la cuestión como gubernamental, tiene que ver porque no hay quien esté. O sea, no hay suficientes maestras, o sea, de hecho ni siquiera hay suficientes docentes. Uno pensaría que sí, pero ni siquiera hay suficientes docentes de aulas regulares para dar realmente abasto a, pues a toda la República Mexicana. No hay suficientes docentes de aulas regulares, menos a nivel de aula especial, ¿no? Es decir, como de, ya sea de la normal de maestros de educación especial o psicólogos y psicólogas que realmente estén interesados o interesadas en el área de educación especial. Lo vemos tan solo aquí en el Fayed. Las más taquilleras siempre son clínica y educativa en el tema de los campos de formación, tanto flexible como fijo. Y educación especial siempre es de los que menos estudiantes se inscriben. Entonces, si eso lo trasladamos a la práctica, pues eso, no hay quien pueda cubrir esos puestos. Por eso les decía que falta mucho, mucho personal en el área de educación especial, porque es un área amplísima de la psicología. Pero bueno, espero que ahora sí se haya quedado todo claro. Muchas gracias por tu pregunta, Rosa. Sí, Sí, muchas gracias. muchas gracias, Rosa. De verdad, nos llevaste a un espacio de reflexión importante. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo más que quieran ahondar. Nada, nada a la una, a las dos. Bueno, nada más como el aviso parroquial para las personas que se unieron en este segundo segmento, les pedimos que por favor nos puedan dar su consentimiento, pues ya no para la grabación porque entraron ya que se estaba grabando, pero sí para poder compartir la grabación con sus compañeros y compañeras que pues por la razón que sea no están, incluso para ustedes mismas si es que se perdieron como el principio. Entonces, si nos pueden, les dejé un mensajito, nada más para que lo suplan con su nombre para que podamos justamente compartir la grabación en nuestros grupos, ¿no? Que serían con los únicos con los que les compartiríamos. Para lo cual requieren copiar el mensaje que compartió la profesora Bárbara de mi nombre es, ponen su nombre, doy consentimiento para que esta sesión sea grabada y compartida con los compañeros. Igual estamos abiertos a recibir preguntas, dudas que tengan. Ahora sí que este cachito que nos queda es libre de preguntas que tengan, reflexiones, etcétera. Igual, pues esperamos que este espacio realmente sea provechoso para ustedes, independientemente de las sesiones sincrónicas que tengan con cada uno de sus docentes, cada una de sus docentes. Este es un espacio más bien como eh, un foro justo de preguntas y respuestas, también temas de reflexión. A veces salen cosas muy, muy interesantes de estas sesiones, por eso ya tiene como unos 5 años, creo que hacemos estas sesiones intergrupales y bueno, esta era la primera vez que la íbamos a hacer híbrida después de mucho tiempo de no hacer nada presencial, por la pandemia básicamente, pero pues no se pudo. Entonces esperemos que podamos hacer otra sesión casi a final de semestre de este estilo, independientemente de las que ustedes tendrán con sus docentes, y podamos verles a quien pueda darse la oportunidad, tenga el tiempo de vernos presencialmente en esta cara y bueno, volvernos a ver en línea, quien así lo desee. A veces al final de semestre es un poquito más complicado
las diferentes ocupaciones y los exámenes, y etcétera, pero haremos lo posible. Muchas gracias a quien ya dejó su permiso, les agradecemos porque es importante en esta cuestión de la ética del manejo de información, tener su permiso para poder compartir lo que vaya, lo que se comentó acá. Creo que ya no sé si haya preguntas en el chat. Algo que quisiera agregar, profesor Gustavo. No, no hay más preguntas en el chat y no hay algo como que desee ahondar. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, saben ahora o callen para siempre. Hasta la próxima, tal vez, sesión intergrupal. Creo que no. Ok, pues entonces les agradecemos su presencia eh, y su participación en este espacio, que es un espacio de compartir conocimiento, no necesariamente dentro del currículum, sino en sus bordes o en su área metrópoli existente. Este, los, las grabaciones de esta sesión serán compartidas por sus docentes por medio de la plataforma. Si no les aparece, sobre todo si son mis alumnos, recuérdenle al docente, profesor, se le ha olvidado. Y sin más por el momento, pues que tengan una buena tarde, cuídense mucho, bye. Esperemos que les haya servido mucho el día de hoy, que se lleven mucho conocimiento, reflexión, etcétera. Y nos estaremos viendo próximamente. Bueno, a quienes no